Así que sean bienvenidos. Y para no dar mucho preámbulo, déjame hacer una historia de la semana pasada y de lo que vamos a ver hoy. Ya me gustaría que me permitieras, si me quieres acompañar en 1 Corintios. En el libro estamos en el Nuevo Testamento después de Romanos. En este libro hago la introducción. Acuérdate que Pablo mandaba a las iglesias de Corintios, Efesios, Tesalonicenses, en fin, él mandó cartas por todas las iglesias como ese apóstol incansable y guerrero por sí, que a mí en lo particular, te digo, siempre me he identificado con él porque bendito Dios que lo puso para guiar a los gentiles. Recuerda que nosotros no somos judíos, somos gentiles. Somos los invitados de la fiesta que Dios quiso que entráramos. Somos, así lo quieres ver, somos adoptados, pero con todos los derechos de hijos, y somos coherederos del reino de Dios, somos coherederos del cielo. Así que nuestro Padre es Jehová de los ejércitos, así como es de los judíos, así como es de todo el mundo. Dice la palabra que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Qué hermoso, ¿no? Pero la parte más importante es que además de eso tenemos que ser hijos de Dios. Aquí hay un pequeño pero donde lamentablemente no todos somos hijos de Dios porque no todos hacemos la voluntad de Dios. Y para entender un poquito más esto, vayamos precisamente al libro de Corintios, donde vamos a leer cómo Pablo manda esta carta. Acuérdate que cada iglesia, ya sea Efesios, Corintios, Tesalonicenses, cada iglesia tiene una necesidad. Pero en esa necesidad, Pablo argumenta, pero acuérdate que la necesidad es de todos. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitamos dejarnos guiar por Él y sobre todo hacer su voluntad. Así que, sin más preámbulo, permíteme leerte cuando esta iglesia, que es Corintios, estaba intentando o estaba dividida. Acuérdate que eso no es de hace 2000 años, esto es algo que en la actualidad sigue sucediendo. En tu iglesia, en la mía, en la de cualquiera, el hombre nos divide por colores, nos divide por zonas, nos divide por inclusive evangelios. En unos se dicen de prosperidad, en otros se dicen evangelios X, Z y Y. Lo que te quiero decir es que aquí en Corintios es muy claro lo que dice Pablo a través de la palabra de Dios, y permíteme leerlo para que entremos en contexto. Dice, vámonos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Después de que Pablo da gracias y manda la carta, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Dice Pablo, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Pablo está mandando esta carta a Corintios y les dice, no tienen por qué tener contiendas internas, no tienen por qué dividirse unos de otros. Yo soy más, yo soy menos, yo estoy en el nivel casi divino y tú estás en el nivel más bajo. ¿Y no te suena, hermano? ¿Cuántas iglesias hoy habemos todavía? Y no es porque se vaya a acabar, sino se va a seguir. Iglesias donde hay ciertos grupitos, iglesias donde se sienten unos más que otros, donde si están más cerca del pastor son más, según, bendecidos, se sienten casi la elite de la iglesia, los cantores no se diga, los que son de alabanza se sienten casi ruiseñores, y hay un montón de contiendas
que solamente el hombre ha dado, porque como dice la palabra bendita, Dios no está dividido, ni es la mano por acá, ni el pie por allá, ni el cuerpo por allá, la cabeza por otro lado. Nosotros tenemos que estar unidos en un solo cuerpo en Cristo Jesús, y por eso es que hace un llamado Pablo a la iglesia de Corintios. Y yo te lo voy a trasladar al tiempo de hoy. Este es un llamado a todos nosotros que estamos en diferentes iglesias y que lo que tenemos que enfocar nuestras pilas es en que todos tenemos que mirar a Jesús y enfocarnos en el camino, la verdad y la vida que es Cristo. Independientemente que seas verde, blanco, rojo, que te pongan una etiqueta o que te pongan un nombre, quiero decirte que todos somos hijos de Dios cuando hacemos su voluntad. Y el día que Dios venga por segunda vez, va a venir por su iglesia. No va a decir, no, tú no porque eres de fulano, no, tú no porque eres de sultano. Él va a decir, los que hicieron mi voluntad, vengan a mí porque son mis hijos. Entonces, yo te invito a que hagas una reflexión el día de hoy y que sigamos la palabra solamente por la palabra, no por lo que yo diga, porque así para ti es importante como para mí y a ti te hace reflexionar como a mí. Seguimos leyendo. 15. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre, dice Pablo. También bauticé a la familia de Estéfanas y de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esta es la otra parte importante. Nosotros fuimos mandados para dar el evangelio de Cristo, y el evangelio de Cristo es la palabra escrita. Dice el evangelio que debemos de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me he encontrado con muchas personas en el haber de mi historia, y me dicen, no, yo pertenezco a tal iglesia porque ahí me bauticé. Yo pertenezco a tal pastor porque ahí yo me dieron palabra y ahí yo fui bautizado. Quiero decirte que el bautismo es un mandamiento de Dios, pero no pertenecemos a la persona que nos bautizó, nos pertenecemos a través del bautismo a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Dice que seamos bautizados en agua porque se muere el viejo hombre para que nazca el nuevo hombre. Y pasamos a través de agua, que es la simulación de Jesús. Murió en la cruz, bajó a las tinieblas, le dijo a Satanás, te he vencido, y él resucitó de entre los muertos. Subió al tercer día y después ascendió con el Padre. La misma manera es cuando nosotros nos bautizamos, nos sumergimos en agua para que muera el viejo hombre y resurjamos como el nuevo hombre. Es una simbología que nos permite recibir al Espíritu Santo y nos permite sobre todo ver la profundidad de lo que es la resurrección de Cristo. Si tú lo crees en fe, entonces sucederá. Entonces, no somos de ninguna denominación social, o somos etiquetados, o somos de color, o somos los rojos, como normalmente el hombre le pone nombres, le pone inclusive hasta mascotas, símbolos, etiquetan a la gente. Nosotros en la fe en Cristo somos cristianos porque creemos en Cristo de una manera uniforme. Ya cada quien va a escoger en dónde se va a reunir, ya cada quien va a escoger en dónde se va a congregar. Pero déjame decirte, hermano, todos somos hijos de Dios y por eso es que estamos aquí, hablando de la palabra. Dice el 18, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Dice el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Alguna vez te han dicho loco? Déjame decirte que a mí muchas veces. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. Y yo te puedo decir, bendito sea Dios, que me han dicho loco, porque loco quiero estar, pero por Cristo. Y si la locura es que yo
haga las cosas bien y si loco es sacar lo mejor de mí, entonces déjame decirte, quiero estar loco, porque la palabra de Dios es para mí, no es para todos. Entonces esta parte es la parte interesante cuando decimos nosotros, sigue a Cristo, conviértete primeramente en un seguidor y después en un discípulo. Y entonces harás la voluntad de Dios y entonces te convertirás para siempre en un hijo de Dios. Y entonces esperarás su venida y como dice él vendrá por su iglesia, la iglesia que hace su voluntad. Hay muchas cosas que todavía hay que hacer. No creas que solamente es orar, no creas que solamente es congregarte. Hay que seguir la palabra tal como es. Hay muchas maneras de agradar a Dios, pero sin fe no hay manera de que Dios se le agrade, ni mucho menos va a haber milagros, ni mucho menos bendiciones. La fe es lo que esperamos que suceda sin ver. Es lo que estamos seguros que vendrá sin saber qué es, pero sabemos que es algo hermoso, porque sabes que todo lo que sucede para los hijos de Dios es bendición. Entonces, qué hermoso vivir con esa esperanza de decir, yo no sé qué viene mañana, pero lo que sé es que Dios no me deja. Hay una promesa en el libro de Josué donde dice, esfuérzate, sé valiente, no te desampararé ni te dejaré. ¡Ay, qué hermoso! ¿Por qué? Porque eso nos da una promesa de que siempre estamos atrás del Espíritu Santo. Estamos al lado, al frente, abajo, arriba. Siempre el Espíritu Santo está con nosotros. Y Jesús es nuestra roca. Jesús es donde nosotros estamos agarrados totalmente. Y vendrán tempestades y vendrán muchas cosas. ¿Y sabes qué? Nos podrán menear, pero nunca jamás tirarnos. Porque la roca es Jesús. Porque el Espíritu Santo nos enseña. Por eso hoy estamos a través del libro de Corintios viendo lo que es Cristo y cómo es el Espíritu Santo que nos lleva a ese hermoso y divino Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que para llegar al Padre, nuestro Padre Celestial, tenemos que pasar por el Hijo. Entonces el camino es muy simple. El Espíritu Santo nos sube a Jesús y Jesús nos hace llegar al Padre. Y los tres es Dios, así de simple. Dice el 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ay, fíjate lo que son las cosas. ¿Te has encontrado de repente con hombres que dicen saber mucho de Biblia? Que dicen que la Biblia se la han leído 20.249 veces. Y yo te pregunto, ¿y de qué sirve leer la Biblia 24.949.920 veces si no aplicas nada de lo que está en la Biblia en tu vida? No queremos bibliotecas andando, que se sepan la Biblia al revés y al derecho con punto y coma. Lo que necesitamos es que el versículo de la Biblia lo vivas, lo apliques a tu vida. Yo te quiero decir que me he pasado semanas en un solo versículo, buscando que Dios a través del Espíritu Santo me indique, me guíe, me enseñe. Así que la pregunta es, ¿cuál es la prisa por leer la Biblia completamente así, bebiéndotela? ¿Cuál es la prisa? Si la Biblia es para toda la vida. La Biblia es un libro que es la consulta de la vida para que tú sepas cómo ser mamá, cómo ser papá, cómo ser hermano, cómo ser padre, madre, hijo, cómo ser familia, cómo ser hombre, cómo ser mujer, cómo ser novio, esposo. O sea, la Biblia es nuestro manual. Así que yo te invito a que la leas. No te preocupes si avanzas, si no avanzas, preocúpate por aplicar la palabra, porque eso es lo que te va a transformar. No te va a transformar que le des 3 o 4 o 5 o 10,000 vueltas a la Biblia, porque no es un libro para memorizar así de solamente como cualquier otro libro, no, es un libro para aplicar la enseñanza a tu vida. Hay muchos eruditos
que te dicen, te voy a decir tal pasaje de memoria. Y su vida ha sido la misma de hace más de 10, 15 o 20 años. Entonces, ¿por qué no hay una transformación? Porque son bibliotecas que se preocupan por memorizar, mas no por aplicar. Bendita sea la palabra que siempre va a estar escrita. Dice que todo va a pasar en el mundo, pero la palabra jamás va a desaparecer. Entonces, obviamente hasta que Cristo venga y Él haga lo que tenga que hacer. Entonces, en lugar de estar aquí en la mente memorizando, yo te quiero decir, consulta todos los días. Y no te preocupes por memorizar, porque la práctica de todos los días te va dejando pasajes y vas en el subconsciente, vas memorizando. Pero no memorizas para, como periquito, decir las cosas porque tenemos boca, no. Se memoriza para que te reflexione en la vida y para que lo apliques. Para eso hay que memorizar. Para decir que si nos manda a congregarnos, nos congreguemos. Si nos manda a ayuno, que ayunemos. Si nos manda a orar, oremos. Cada pasaje tiene una enseñanza. Y la enseñanza es para que la reflexionemos y la apliquemos a nuestra vida. Entonces seguimos. Dice 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? La pregunta es, se hacen preguntas que todos de una o de otra manera nos hemos hecho en la vida. Entonces, hoy seguimos. Dice el versículo 21, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, los gentiles, predicamos a Cristo crucificado, para que los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, lo que Dios quiere de nosotros es que reflexionemos la palabra. No quiere sabios, no quiere eruditos. Ponte a pensar en esto. Si Dios hubiera querido sabios o Dios hubiera querido eruditos, yo te digo una cosa, entonces se hubiera ido en aquel tiempo, se hubiera ido con escribas y con mucha gente que sabía mucha palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Se fue con los pescadores. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios quiere solamente es un corazón dispuesto. No quiere eruditos, no quiere bibliotecas vivientes. ¿Sabes qué quiere? Gente que obedezca, quien se entregue a la palabra, que la aplique en su vida. Por eso estamos aquí en este tiempo de Dios. Estamos aquí solamente para reflexionar. Ojo, no tienes ninguna obligación ni ningún deber, salvo el que tú quieras hablar con Dios. Solamente este programa está hecho para que reflexionemos la palabra y para que podamos decir si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Si leemos o no Biblia, eso dependerá solamente de ti. Yo, todo lo que estoy diciendo solamente es Biblia escrita y obviamente esa palabra a ti te sirve, pero a mí también. Y esto es lo que estamos leyendo. 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloriese en el Señor. O sea, todo lo que hacemos, todo, sin excepción, gloria a Dios. Dice que no nos da sabiduría para que nosotros nos podamos vanagloriar. No nos da inteligencia para que nosotros podamos echarnos flores y decir, Dios me ha ungido y Dios me dice esto y me dice lo otro. Ten mucho cuidado, hermano, hermana, porque dice que habrá muchos profetas falsos, habrá mucho charlatán allá afuera. ¿Cómo te das cuenta si es o no palabra de Dios? Cuando te den una palabra, regresa a la palabra escrita, lee el principio y el final. No te vayas solamente con lo que escuchaste, porque muchas veces se habla de lo que se escuchó, de lo que tú escuchaste. Es un párrafo, pero el hombre le acomoda cosas. Entonces, se trata de ver el contexto completo, totalmente, de principio a fin. Por eso hoy te estoy leyendo Corintios, el primer capítulo, y vamos a terminar en el segundo capítulo. Dice el segundo capítulo, proclamado a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con la excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otras palabras, lo que tú sabes, lo que yo sé, la inteligencia que tú tengas y yo tenga, no la da Dios. Y dice la palabra que lo que tú no tengas, pídeselo a Dios. Si quieres sabiduría, pídele sabiduría. Si quieres inteligencia, pídele inteligencia. Dice que Él nos proporciona esto. Pero ojo, no es para vanagloria de uno mismo, es para que le des honra y gloria a Dios. Por eso dice que Pablo, que él no fue con palabras persuasivas humanamente, sino con sabiduría de Dios. Termino con esto, hermano. Dice la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú le amas como yo y como todos, entonces Dios tiene preparado para nosotros muchas cosas que ningún hombre va a tener ni entenderá. Por eso dice que Él te da sabiduría de Dios, no del hombre. Dice 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún en lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13.
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, cuando nosotros estamos en el Espíritu, nada tenemos que hacer en el mundo. Y lo del mundo, nada tiene que hacerse con el Espíritu. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, hermano, hermana, te quiero decir, si tú te conviertes en un hijo de Dios haciendo tu voluntad, entonces tú vas a conocer a Cristo, no de oídas, lo vas a conocer profundamente a través de la palabra. Y entonces la palabra nos va a revelar todos los secretos que tiene para que nosotros podamos vivir en abundancia, en bendición, pero sobre todo bajo la disciplina de Dios. Así que en esta tarde, gracias te doy porque nos hemos permitido hablar de Cristo y porque a través de su palabra podemos ser nosotros enseñados. Yo te invito, hermano, hermana, a que solamente esta breve palabra te dé a ti reflexión y puedas escudriñar con más profundidad la palabra, y te invito a que termines el libro de Corintios. Hermoso, hermoso está, y te va a dar muchísima sabiduría de Dios, no del hombre, para obviamente gloria a Dios. Así que por mi parte es todo. Gracias. Nuevamente Dios te bendiga. Desde aquí te mando una bendición en el nombre poderoso de Jesús y nos vemos en nuestro próximo programa. El tiempo de Dios no es negociable. Gracias, hermano. Que estés muy bien. Hermana, hasta luego.